Bueno, Egunon, buen día, muchas gracias por esta invitación, siempre es un placer venir a Euskadi. Bueno, yo soy urbanista, así que voy a intentar aterrizar todos los temas que se han comentado antes, ¿no? De la inclusión, la vulnerabilidad, la diversidad, la heterogeneidad, desde una perspectiva del urbanismo y cómo los territorios pueden ayudar, facilitar o dificultar precisamente la vida cotidiana de las personas desde esta perspectiva de la diversidad y la heterogeneidad, ¿vale? Si pensamos desde una escala, ¿no?, de la genealogía de cómo se han construido nuestras ciudades, bueno, pues diferentes agentes y poderes, históricamente, han decidido formalmente cómo son nuestras ciudades. Los poderes políticos, ¿no?, que también han ido mutando y transformándose a través de los siglos y de los años. El poder económico, que ha sido más visible, menos visible, diferentes formatos. Y, obviamente, el poder técnico, ¿no?, a las escuelas de arquitectura, de ingeniería, etcétera. Pero, aparte de estos tres poderes, sabemos que, como decía Henri Lefebvre, el espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política, siempre ha sido político y estratégico. Por lo tanto, podemos decir que ninguna decisión de las que tomamos en nuestros territorios, ya sea a nivel municipal, a nivel regional, autonómico o estatal, es neutra. Siempre están atravesadas por un sistema de valores que pueden ser unos u otros, ¿no? Pero además de estos poderes que transforman y toman decisiones efectivas sobre nuestra ciudad y nuestros barrios, las personas también son un agente, somos un agente de transformación en nuestros territorios, ¿no? Desde la acción. Pensemos, por ejemplo, en muchas de las ciudades y territorios del Estado español, como el movimiento vecinal o los movimientos sociales han sido un agente que ha reivindicado equipamientos, transporte público, espacios públicos, etcétera, que son muchos de los servicios, los equipamientos que tenemos hoy en día, o también desde la acción cotidiana de cómo habitamos nuestros espacios, ¿no? Y tal y como decía la urbanista Jane Jacobs, ninguna lógica puede ser impuesta en la ciudad, la gente la hace y es ella y no los edificios, a quien hay que adaptar nuestros planes. Si pensamos en los espacios públicos y en los espacios urbanos, bueno, las personas usamos el espacio de maneras muy diversas y haciendo muchas actividades, ¿no?, teniendo en cuenta además esta heterogeneidad. Podemos estar en el espacio público celebrando un cumpleaños, jugando en el parque, paseando, hablando con vecinas, cuidando, tomando el sol, juntándonos con otras personas, haciendo una asamblea, una reunión, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que el espacio cumple un montón de funciones y en él desarrollamos muchas actividades. De hecho, si intentamos hacer una definición de lo que son los espacios públicos, desde la perspectiva de Collectiu Punt Sis, que nosotras trabajamos desde una perspectiva de género interseccional, serían todos aquellos espacios de relación que sirven como apoyo de la vida en diferentes escalas y que van desde una plaza, un parque, una esquina, un espacio intermedio, por ejemplo, a la salida de una escuela, y que además forman parte de la red cotidiana de espacios que utilizamos en nuestro día a día. Nosotras los espacios, por ir aterrizando todavía más cosas que se han hablado anteriormente, lo trabajamos desde una perspectiva de la interseccionalidad, que seguramente todos y todas conocéis ya o habéis escuchado alguna vez, que es este concepto que fue acuñado por la jurista afrodescendiente Kimberly Crenshaw en el año 1989 y que habla precisamente de cómo las diferentes categorías estructurantes se relacionan y generan opresiones y privilegios o injusticias o dificultades de acceso, etcétera, ¿no? Estamos hablando, obviamente, del género, pero también estamos hablando de la diversidad funcional, estamos hablando del origen, estamos hablando de la clase social, etcétera. Y es importante hablar de estas diversidades, de esta heterogeneidad, porque, como bien decían mis antecesores, la diversidad y la heterogeneidad son una condición innata de nuestra sociedad. Lo que tenemos que velar desde las políticas públicas es que la diversidad no se convierta en desigualdad. Además de esta perspectiva de interseccionalidad de las
categorías innatas que tenemos cada una de nosotras, tenemos que pensar las políticas públicas desde una perspectiva de los ciclos de vida, cómo nuestras necesidades van cambiando a lo largo de nuestro ciclo vital. Y no tienen nada que ver nuestras necesidades cuando somos pequeñas, cuando somos adolescentes, cuando somos adultas, cuando somos personas mayores activas o cuando somos personas mayores ya con cierta dependencia, ¿no? De hecho, no sé si os ha pasado alguna vez que bueno, tienes un esguince, te rompes un brazo y tu concepción y tu manera de utilizar el espacio cambia completamente de un día para otro. Todos estos cambios, o esta transformación, o esta manera de concebir la ciudad, lo abordamos desde la perspectiva del urbanismo feminista, que es una disciplina, un ámbito que lleva trabajándose desde los años 70, con más de 40 años de genealogía y de trayectoria, y que precisamente habla, bueno, pues esta concepción un poco cerrada de los territorios urbanos que han vinculado tradicionalmente el espacio público con los hombres y con las actividades productivas y el espacio privado y doméstico con las mujeres y las actividades de cuidados y de reproducción social. Por lo tanto, vemos que hay determinadas funciones que están atribuidas a diferentes espacios y lo problemático es que, bueno, si pensamos en cómo es nuestra vida cotidiana, en dónde desarrollamos cuidados, por ejemplo, ¿verdad que no cuidamos solamente en el espacio doméstico? ¿Verdad que vamos a acompañar a nuestra madre al centro de salud, al hospital, llevamos a los niños al colegio, vamos al mercado, a hacer compras, a trámites administrativos, etcétera? Y lo problemático de este dualismo, estas dicotomías que han sido el pilar de la configuración de nuestros territorios, es veces nuestros espacios urbanos no están pensados para proporcionar este soporte físico que necesitamos para poder hacer todas estas actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana. De hecho, cuando hablamos del espacio urbano, hablamos del apoyo físico y funcional para todas las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana. Estas actividades cotidianas, nosotros hablamos de 4 esferas, hablamos de las actividades productivas, ¿no? Aquellas vinculadas con el mercado laboral, de las reproductivas, la reproducción social y los cuidados, todas las actividades que hacemos para sostener la vida y que son imprescindibles, las actividades personales que hacemos para nosotras mismas, ¿no? Desde pues, quedar con las amigas, ir al gimnasio, etcétera, y las actividades comunitarias que son tan importantes también para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Cuando nos juntamos con otras personas, por ejemplo, en un colectivo ecologista, en el apoyo a la regularización de las personas migrantes, por ejemplo, en una entidad, o en una entidad de familias de colegio, ¿verdad? Todas estas 4 esferas deberían poder satisfacerse en nuestras ciudades de manera equitativa. Sin embargo, bueno, pues vemos que a veces hay una clara priorización de unas esferas por encima de otras. Y es que vemos que el espacio urbano no siempre proporciona las condiciones materiales para las actividades que se desarrollan en él. Los planes urbanos, como explicaba antes la alcaldesa, son súper importantes porque hacen esta escala, ¿no? De cuáles son las prioridades y las cosas que tienen, y el modelo de ciudad, en definitiva, que tienen nuestras ciudades, pero el detalle, al final, es lo que marca también nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos unos bancos, por ejemplo, ¿no? de silla muy separados entre sí y mirando hacia la pared, ¿no? que parece casi un ejercicio de disciplinamiento en el espacio público, castigados contra la pared, o cuando nos encontramos con calles, con caminos peatonales que terminan abruptamente y que la persona que va caminando por aquí, bueno, pues no sabe muy bien ni hacia dónde tiene que caminar, ¿no? Esto no son para nada imágenes raras, son imágenes que nos encontramos cotidianamente en nuestras ciudades. Porque es importante pensar también cuando hablamos de justicia social, ¿no? y cuando hablamos de diversidad y de inclusión en nuestros territorios, cuáles son los elementos que se están priorizando. ¿Qué se pone, qué no se pone y cómo las diferentes políticas, las diferentes áreas, urbanismo, servicios sociales, están coordinados entre sí? Yo voy a poner un ejemplo que siempre pongo y que es encarnado, es de mi experiencia cotidiana. Yo tengo un padre que tiene Parkinson desde hace 17 años y al principio de la enfermedad, bueno, tenía que ir con mi madre muy seguido al centro de salud, que es un centro de salud que está bueno, pues a unos 10 minutos, como mucho, de casa de mis padres, ¿vale?
Este era un recorrido que era fácil, que era más o menos accesible, pero faltaba un elemento para que fuera totalmente accesible. Faltaban bancos. Pero cuando una persona mayor o una persona con una enfermedad degenerativa todavía tiene autonomía para seguir caminando, necesita un elemento básico, que es el banco, para ir andando, caminar un momento, sentarse, descansar y luego continuar la marcha. Como este elemento no existía en el municipio donde viven mis padres, tenía que venir una ambulancia a buscarles. Una ambulancia del hospital que iba a buscarles a ellos y no hacía otra cosa, y una ambulancia que luego les volvía a traer a casa. Aquí hay una clara priorización de políticas, ¿no? Pero si lo miramos también desde un punto de vista de los costes, ¿cuánto cuesta poner un banco en nuestras ciudades y cuánto cuesta un traslado? Este presupuesto, además, es del Gobierno vasco, ¿vale? Los 675. Entonces, sabemos que un banco, el modelo estándar que hay en muchas de nuestras ciudades, que es un banco de madera, con reposabrazos, espaldas, son 520 euros más 100 euros de instalación. Un banco que dura muchos años. ¿Cuánto cuesta un traslado simple en una ambulancia? 657 euros. Por lo tanto, muchas veces, incluso en las políticas públicas, se están priorizando cosas que no solamente tienen un coste invisible sobre la vida cotidiana de las personas, sino que además, desde un punto de vista de la política pública, son más caras. Si pensamos en cómo son los flujos de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Para seguir aterrizando cuáles son estas condiciones, esta materialización que necesitamos de los espacios, hace muchos años utilizamos este diagrama porque clarifica bastante, ¿no? Bueno, cómo son los itinerarios cotidianos de las personas a partir de las actividades que hacemos. Entonces, no tiene nada que ver un recorrido de una persona que va de su casa al trabajo y hace un recorrido lineal, ya sea en coche, caminando o en transporte público, cómo se complejiza este itinerario cotidiano cuando es una persona que, además de ir al empleo remunerado, tiene que hacer alguna actividad personal, por ejemplo, va al gimnasio y además, por ejemplo, va a hacer la compra, pasa por el mercado, y cómo este itinerario cotidiano se complejiza mucho más cuando es una persona que tiene personas a su cargo, ¿no? Entonces, vemos aquí que pues, esta mujer tiene una niña, la va a llevar por las mañanas al cole, luego se va a trabajar, luego pasa a buscarla, van a hacer actividades extraescolares, va a hacer algún recado, etc. Esto es un diagrama, ¿no? y vemos simplemente ya la complejidad, cómo cambia de unos a otros, ¿no? Que muchas veces además sabemos que los recorridos lineales vinculados con lo productivo muchas veces son más largos, este único itinerario, pero al cabo del día este tipo de itinerarios que mezclan diferentes esferas se hacen muchos más kilómetros, ¿no? Y si nos centramos en este último itinerario, claro, las condiciones que tiene el territorio para poder hacer esta diversidad de actividades van a transformar e impactar de manera directa en nuestra calidad de vida, ¿no? El hecho de vivir en un municipio o en un barrio en el que tenemos equipamientos, tenemos un comercio, tenemos calles seguras, accesibles, va a posibilitar y va a facilitar esta vida cotidiana. Sin embargo, si vivimos en una zona, no sé, de baja densidad, que no tiene servicios, en un polígono residencial que tampoco tiene comercio, que no tiene equipamientos, etcétera, nuestra vida va a estar mucho más condicionada por los desplazamientos, ya sean en vehículo privado o en transporte público. De hecho, nosotras hablamos, cuando pensamos, ¿no?, en cuáles son las condiciones materiales, porque nosotras somos urbanistas que nos gusta concretar mucho, no hablar en cosas subjetivas, sino definir de qué estamos hablando. Hablamos de la materialidad de los cuidados y serían las condiciones materiales que deben incluir el diseño urbano, precisamente entendiendo que los cuidados no son una actividad estática, sino que son dinámicos, ¿no? Cuando una persona tiene que ir al centro de salud, cuando una persona tiene una dependencia, es una persona mayor, la infancia, los cuidados se van moviendo por el territorio. Sin embargo, tenemos muchas veces espacios de cuidados, infraestructuras de cuidados que están pensadas desde la escala del edificio, pero no estamos pensando cómo se accede a ellos,
¿no? De hecho, yo en los últimos años he estado estudiando las residencias para personas mayores y los centros de día y no os podéis imaginar cuántas de ellas están ubicadas en polígonos industriales, por ejemplo, ¿no? Que no tienen ninguna lógica desde esa perspectiva justamente de la desinstitucionalización de los cuidados. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de esta materialidad, estamos hablando de esta integración de los espacios públicos, las infraestructuras de cuidados, la movilidad y los espacios comunitarios, y además estamos hablando de la escala de la vida cotidiana versus la escala de los coches y del mercado, ¿no? En definitiva, estamos hablando de este ecosistema urbano, que al final es una trama urbana que va a depender, ¿no?, del tipo de municipio y del tipo de ciudad en el que vivimos, donde hay ubicadas diferentes equipamientos, infraestructuras de cuidados, espacios públicos que tienen que estar conectados entre sí y que además tienen que estar dotados por elementos como baños públicos, vegetación, bancos, fuentes, etcétera, que van a ser los que precisamente permiten habitar estos espacios a todo el mundo, ¿no? Porque el espacio urbano es clave para la generación de vínculos, es clave para la creación de redes de apoyo mutuo y es clave para la construcción de comunidad, ¿no? Nosotras siempre hablamos que las políticas públicas tienen un papel y tienen que favorecer, ¿no?, la vida cotidiana de las personas, pero hay una parte muy importante que tenemos que construirla desde una perspectiva comunitaria, desde las redes de apoyo cotidiano, etcétera. Pero para poder construir comunidades necesitamos que la gente se pueda encontrar. Necesitamos espacios públicos en los que la gente pueda compartir espacio y tiempo. Y muchas veces nuestros espacios públicos pues, están pensados pues, para las terrazas, para pasear, para consumir, pero no para encontrarnos, ¿no? De hecho, este tipo de espacios, en algunos proyectos que hemos hecho, justamente hemos visto que la salida de los colegios, ¿no?, cuando tiene un espacio público cerca, cuando tiene unos bancos, cuando tiene unos pequeños juegos, es un espacio magnífico que favorece la convivencia y la interacción de personas que normalmente son muy diferentes o que pueden ser muy diferentes y les está dando esta oportunidad de relacionarse desde una perspectiva muchas veces intercultural. Por lo tanto, necesitamos una red de espacios que estén conectados entre sí y que estén conectados con los sistemas de movilidad, con las viviendas y los equipamientos y comercios. Para concretar un poquito más, nosotras hablamos de algunas características que deben tener estos espacios, ¿vale?, que iré explicando así un poquito, algunas pinceladas, para irnos aquí con algunas ideas concretas, ¿no? Nosotras de todo esto tenemos desarrollados indicadores, criterios, etcétera, pero quiero dejar como algunas ideas. La proximidad, ¿no?, es una característica básica. El poder disponer de los espacios, de los equipamientos, de los espacios públicos que estén próximos desde el espacio y el tiempo, ¿no? O sea, no solamente medido en metros, sino en tiempo, ¿no? Cuánto tardamos en acceder a este sitio, ¿no? Entendiendo que tiene que haber una conectividad a pie, libre de obstáculos, y vinculada con equipamientos, paradas de transporte, etcétera. Nosotros, además, cuando hablamos de proximidad, la proximidad no es estándar para todo el mundo, ¿no? Esto es de un trabajo sobre equipamientos sobre redes de cuidados en municipios. No es igual la proximidad que necesita una persona mayor, que a lo mejor no puede caminar mucho y necesita un equipamiento mínimo, una dotación mínima a la bajada de su casa, necesita un banco y una sombra para poder garantizar que siga saliendo de su casa y siga teniendo derecho a la ciudad, pero no necesita mucho más equipamiento. Lo que necesita priorizar es la proximidad. ¿Cuál es la proximidad de los adolescentes?, ¿no?, que sabemos que justamente muchas veces lo que intentan es irse lo más lejos de su casa para que haya menos control social y necesitan un espacio más grande y más equipado desde una perspectiva de diversidad para poder hacer más actividades heterogéneas, ¿no? La diversidad, que estamos hablando desde una perspectiva de la mixtura social, pero también de la diversidad física y funcional que permite la variedad de personas, actividades y usos, ¿no? Porque, como decía antes, hacemos un montón de actividades diferentes en la ciudad. Muchas veces las hacemos
con una infraestructura física que lo posibilita y otras veces las hacemos como podemos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no habéis visto personas mayores? Bueno, yo es que es lo que más estudio, entonces lo tengo como mucho más integrado, que van con un bastón de estos que se hace silla para poder garantizar que pueden caminar, o muchas personas mayores, ¿no? Nosotras que hacemos muchos talleres y mucha participación, que por ejemplo dejan de salir al espacio urbano porque no hay baños públicos, ¿no? Y esto es una cosa que nos encontramos muchas veces. La autonomía, que nosotras la entendemos desde una perspectiva, por una parte, de la percepción de seguridad, de que todas nos sintamos libres y seguras de caminar por los espacios a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche, que hay muchas cosas que hay que trabajar desde una perspectiva social y pedagógica, etcétera, pero el urbanismo también tiene una parte importante que hacer para que nos sintamos más seguras en el espacio público, y también desde una perspectiva pues, de la accesibilidad, ¿no? Desde una perspectiva además de accesibilidad de la continuidad de la accesibilidad, ¿no? Porque muchas veces vemos que los espacios se conciben, bueno, pues a lo mejor este espacio, este recinto maravilloso está pensado entero desde una perspectiva de la accesibilidad, pero cruzas a la calle y ya deja de ser accesible, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede garantizar la continuidad y la universalidad de esta accesibilidad? Y no solamente desde lo físico o desde la piedra, sino también, por ejemplo, desde la gestión. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestras calles con terrazas, elementos urbanos que no deberían estar ahí y que están imposibilitando que una persona, por ejemplo, con baja visibilidad pueda caminar, o que yo pueda ir con la silla de ruedas de mi padre? La vitalidad, que es, bueno, básicamente la presencia simultánea y continua de personas y la densidad de actividades y usos en las calles, espacios de relación y equipamientos que favorecen el encuentro, la socialización y la ayuda mutua entre las personas, ¿no? Como decíamos antes, las personas tenemos que poder encontrarnos para poder generar redes de apoyo mutuo y poder generar comunidad. Y la representatividad, que para nosotras es muy importante también, desde una perspectiva de heterogeneidad. ¿Quién se siente representado y quién está siendo invisibilizado en nuestras ciudades? Desde una perspectiva de la narrativa urbana, pero también desde una perspectiva de la participación. ¿Quién está participando en las tomas de decisiones de nuestras ciudades? ¿Están participando todas las personas que viven en este municipio, que viven en este barrio? ¿Cómo estamos fomentando la participación? ¿Estamos simplemente haciendo una sesión abierta y esperando que la gente aparezca, o estamos yendo proactivamente a preguntarles cuáles son sus necesidades? Porque muchas veces en los procesos participativos la gente que más necesita que su voz sea escuchada es la que menos posibilidades materiales tiene de poder participar, ¿no? Una persona migrante por un tema de lenguaje o por un tema de horario laboral, una persona cuidadora de alta intensidad que tiene a una persona que no puede dejarla en su casa sola. ¿Cómo podemos garantizar que estas personas también puedan decir qué es lo que necesitan en la ciudad? La habitabilidad, ¿no? Como se comentaba antes, pues en un contexto de crisis climática, cómo podemos garantizar condiciones ambientales que permitan el desarrollo de una vida sana y saludable. Esto tiene que ver con la ausencia de contaminantes, con garantizar el confort térmico y la protección de las inclemencias meteorológicas y los episodios de temperaturas extremas, que además sabemos que los episodios de temperaturas extremas afectan especialmente a determinadas personas, ¿no? Especialmente a la infancia y especialmente a las personas mayores, y que aumenta tanto la mortalidad como la morbilidad. Y por último, la dotación, ¿no? Que es una cosa que a nosotras nos parece súper importante. Es muy importante pensar en nuestro modelo de ciudad, en qué es lo que priorizamos, pero es fundamental cómo equipamos el espacio público para las actividades cotidianas, ¿no? Esta es una foto de la primera superilla de Barcelona y cómo cambió el espacio radicalmente cuando de repente pones una mesa en el espacio público. Y esto se convierte en un espacio de reuniones, en un espacio donde los niños y las niñas hacen los deberes por la tarde, se celebran cumpleaños, se juntan las vecinas. Un espacio que no existía antes y que no se podían generar estas relaciones, estas interacciones, que ahora sí, con un simple elemento como puede ser un banco y una calle peatonalizada, ¿no? Que en términos de coste tampoco es tan alto y en términos de potencialidad permite muchas cosas.
o, por ejemplo, el tema de los lavabos públicos. Esta es una foto de Amurrio que nosotras ponemos muchas veces de ejemplo porque nos parece una muy buena práctica. Esta es la oficina de atención ciudadana que está en la plaza del ayuntamiento, que tiene un baño y que es un baño público que está abierto a la ciudadanía. Simplemente es poner un cartelito, este es un baño abierto para todo el mundo mientras la oficina esté abierta. Y para nosotras esto también es una política de sostenibilidad, que es pensar que cuando hablamos del territorio no se trata siempre, ¿no?, y del urbanismo de construir más espacios públicos, más equipamientos, más baños públicos, sino de gestionar mejor cuáles son los recursos que tenemos. Si tenemos un patio escolar que por la tarde está vacío, pues igual puede ser una plaza pública. Si tenemos un baño en un edificio institucional que solamente están usando las personas que trabajan allí, igual puede ser un baño público, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer este enlace y que esto se pueda utilizar de una manera mucho más eficiente? Y bueno, con esto acabaría. Creo que he sido muy disciplinada con el tiempo, ¿verdad, Pati? Y dejaríamos, creo, unos minutos por ya algún comentario, alguna pregunta, me parece. Así que nada, muchas gracias. Mila esker, Blanca. Gracias, Blanca. Ha sido un gran tema. Y bueno, hemos planteado una gran pregunta: ¿cómo diseñar estos espacios urbanos que necesitamos? Nos sitúa perfectamente ante las preguntas que exploraremos durante toda esta jornada. ¿Cómo diseñamos espacios urbanos que sean verdaderamente inclusivos? Vamos a abrir ahora turno de preguntas. Tú sí lo ves, porfa, que yo no veo nada. Si alguien le... pues menudo para nos hemos juntado aquí. Bueno, Blanca, ¿tú qué tal la vista? ¿Bien? Vale. Regular. Ha dicho, intuyo que ha movido la cabeza, ¿no? Vale. Gracias por describirme. Muy bien. Pues podéis levantar la mano y se os acercará un micrófono. A ver si han perdido un poco la timidez. Pues parece que no. ¿No? Bueno. Sí, mira, muy bien. Sí, ¿cómo en tu relato, cómo estaría influyendo el aumento de la desigualdad a la hora de acceder a la vivienda, ¿no? O sea, el hecho de que haya la mercantilización del bien vivienda y la gran desigualdad y polarización que se produce entre viviendas de personas más pudientes y viviendas de gente con menos posibilidades económicas. ¿Cómo se fragmenta la ciudad en ese sentido? Bueno, creo que aquí hay expertos en vivienda mucho más que yo, como Javier Burón, pero obviamente, bueno, yo me tenía que concentrar en espacio urbano, pero una de las grandes dificultades que nos encontramos en nuestras ciudades es que precisamente esta comunidad y estas redes de apoyo no se pueden construir porque la gente es expulsada sistemáticamente de sus barrios por un tema del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, nosotras creemos que tiene que haber políticas públicas fuertes, que tiene que haber políticas de control del alquiler y que tiene que haber políticas también de restricción de vivienda turística, de usos temporales y etcétera, porque además sabemos que aquí también es un tema de gestionar mejor cuáles son los recursos que existen. Sabemos que tenemos un parque de vivienda en muchas de nuestras ciudades que es suficiente y lo que pasa es que se está gestionando mal o se está gestionando para usos de no primera vivienda, que debería ser el derecho prioritario. Así que básicamente redistribución. Otra pregunta por allá. Opa, Egunon. Bueno, yo vivo en un pueblo muy pequeño, no llegamos a los 200 habitantes, y en el pueblo de al lado nuestro, la gente mayor, me ha venido a la memoria ahora cuando nos has contado el tema de los bancos en los trayectos desde el domicilio a otros servicios. Como los pueblos pequeños no tienen muchos recursos, esto es lo que hacían en su paseo diario, fueron situando sillas de su propia casa para tomar descanso y poder hacerlo. Esto me lleva a reflexionar sobre que cuando hablamos de espacios urbanos, solemos hablar, yo por lo menos en los sitios donde he estado siempre, de espacios urbanitas. Es decir, los ámbitos rurales quedamos siempre un poco aparte de todas estas ideas, propuestas. No sé si vosotras también trabajáis ese ámbito y si tenéis alguna idea y dónde podemos acceder a ellas.
Vale, gracias. Pues mira, yo es que soy una urbanita porque soy de Móstoles, que es un pueblo de 300.000 habitantes, con una densidad que no veas, pero afortunadamente lo bueno de formar parte de una cooperativa es que no todas son hijas del asfalto como yo, y hemos hecho varios proyectos en municipios pequeños como Artés, como Ullastrell, como San Joan de Mediona, donde justamente, de hecho te diría que son los proyectos que más impacto han tenido, porque es mucho más fácil hacer una modificación que tenga un impacto directo sobre la vida cotidiana de las personas en un municipio pequeño que en una ciudad como Barcelona, que al final es un grano de arena en una vorágine, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado es movilizar recursos, tanto de la comunidad como de la administración pública, que en el caso de los municipios pequeños muchas veces es mucho más fácil como poner en común. Entonces, por ejemplo, en San Joan de Mediona hemos trabajado por mejorar la movilidad sostenible del municipio, porque lo que nosotros hemos visto en municipios pequeños es que los planes urbanísticos que se han hecho con posterioridad han hecho como islas de equipamientos a las afueras del municipio. Entonces, en municipios que por la escala era muy fácil hacer las cosas caminando, de repente te ponían una residencia, una biblioteca, un campo de deporte a las afueras y totalmente desconectado del municipio, ¿no? Entonces, hemos hecho como proyectos para favorecer la caminabilidad, para favorecer redes formales e informales de transporte y para poder tener un impacto. Entonces, bueno, en nuestra web podrás encontrar algunos de estos proyectos. Gracias. Preguntas muy interesantes. Seguiríamos preguntando, pero hasta aquí. En el coffee break luego le podéis preguntar. Eso es. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias a vosotros. Gracias. Egunon.